Dice la palabra de Dios en la epístola a los Hebreos: Cristo, habiendo ofrecido una vez y para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Este gran texto de la Escritura Sagrada habla de la eficacia del sacrificio de Jesucristo. La Biblia dice que Él ofreció un solo sacrificio por los pecados. En otras palabras, Jesús ofrece su vida por nosotros en pago de nuestras deudas espirituales, nuestros pecados delante de Dios. Dice la Biblia que la paga del pecado es la muerte. En otras palabras, el pecador muere como pago de su pecado. Pero esa muerte a menudo no es solamente la muerte física, es la muerte espiritual, es la muerte del alma, es la eterna separación de Dios y el hombre. Así que se requería de igual manera un sacrificio por los hombres, por la humanidad, por la gente de todas las épocas y de todos los lugares, un sacrificio para pagar el precio de nuestros pecados y que a través de ese sacrificio nosotros recibiéramos la entrada a la vida eterna, recibiéramos el perdón de los pecados, recibiéramos la salvación que Dios nos ofrece. Y ese sacrificio tenía que ser hecho por alguien que al mismo tiempo que fuera Dios, porque solo Dios puede perdonar pecados y solo Dios tiene el poder para de forma infinita perdonar los pecados de los hombres de todas las eras, de todas las épocas y de todos los lugares. Solo Dios puede hacer eso. Y al mismo tiempo debía ser hombre porque debía representar a la raza humana. Por eso la Biblia habla del hecho de que él tenía que ser humano para poder representar a los hombres. En Cristo, cada hombre está representado, nosotros estamos representados. Así que por eso Dios se hace hombre para poder representar con su humanidad a todos los hombres y llevar a cabo un sacrificio que abarque a la humanidad, a los hombres. Pero al mismo tiempo tiene que ser Dios, porque el poder del sacrificio para perdón de los pecados es solamente y exclusivamente el poder de Dios. Así que por esa razón, Cristo ofrece, como dice este pasaje, un solo sacrificio por los pecados. Es interesante que el texto dice que Él ofrece ese sacrificio una vez y para siempre. Es decir, el sacrificio de Cristo es un sacrificio eterno. El poder del sacrificio de Jesucristo abarca todas las edades y abarca a los hombres de toda la humanidad en todos los tiempos. Y eso sencillamente quiere decir que no hay más sacrificio que hacer. Eso solamente quiere decir que nosotros no tenemos que hacer otros sacrificios adicionales al que ya el Hijo de Dios ha hecho, al que ya Cristo ha hecho, porque Cristo ha sido o ha hecho un sacrificio suficiente para perdón de nuestros pecados y para nuestra reconciliación con Dios y para que podamos tener acceso a la vida eterna y abundante que solamente Dios ofrece. Un solo sacrificio. No tenemos que repetir ese sacrificio, ni podemos repetirlo. No podemos repetirlo, ni tenemos que repetirlo, porque ya Cristo ha hecho el sacrificio que la Biblia dice aquí que es una vez y para siempre. El énfasis está muy claro y el énfasis es tan fuerte que dice una vez y para siempre y dice un solo sacrificio. En otras palabras, el sacrificio de Cristo es suficiente y es eficiente para los hombres de todas las épocas, de todas las edades, de todas partes, porque es en Cristo, en su sacrificio, en su muerte en la cruz, que usted y yo tenemos la oportunidad de recibir perdón de pecados y vida eterna. Por lo tanto, ¿qué tenemos que hacer? Si hemos dicho que no tenemos nosotros que hacer otro sacrificio, entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Bueno, lo que tenemos que hacer nosotros es arrepentirnos de nuestros pecados. El apóstol Pedro dice en uno de sus grandes mensajes en el Nuevo Testamento, en el libro de los Hechos, Pedro dice: así que arrepiéntanse y conviértanse para que sean borrados vuestros pecados y vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Entonces,
¿Qué tenemos que hacer? Arrepentirnos y convertirnos. Arrepentir significa reconocer que soy pecador, reconocer que he violado la palabra de Dios y la voluntad de Dios, reconocer que necesito el perdón de Dios y pedirle a Él que efectúe en su gracia ese perdón en mi vida. Arrepentidos y convertidos, cambiar, procurar abrirme a Dios para que el Señor cambie mi rumbo, cambie mi vida y de esa manera yo reciba el perdón de pecados. Además dice la Biblia que el arrepentimiento está acompañado de la fe, o sea, la fe ¿en qué? En el poder de Cristo, la fe en el sacrificio de Cristo como único medio de salvación. Cuando tú haces esto, te arrepientes y crees en Cristo y reconoces tu necesidad y pides perdón de tus pecados y le pides que te dé la vida eterna, la salvación, entonces y solo entonces tú puedes recibir el perdón y la vida eterna. Que Dios permita que esta sea tu experiencia, porque, como dice aquí la Escritura, una vez más lo leo, habiendo Cristo ofrecido una sola vez, un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Con ese sacrificio, Él puede perdonar tus pecados y darte la vida eterna. Que así sea, que Dios te bendiga. Te habla el pastor Freddy Noble, pastor de la Primera Iglesia Bautista Hispana de Manhattan. Dios te bendiga.